Bueno, y continuamos en Conexión Global Prime. Vamos a profundizar en lo que ha ocurrido en Ecuador a raíz de la victoria de Daniel Noboa en las pasadas elecciones en la segunda vuelta. Y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Arturo Moscoso, quien es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Ecuador, a quien ya vemos a mis espaldas. Muy buenas noches para profundizar, por cierto, en lo que ha estado ocurriendo en el país sudamericano a raíz de esta victoria. ¿Cómo está? Hola Giselle, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos miran. A usted por estar con nosotros en esta jornada, partiendo esta entrevista con lo que hay que hacer, analizar, ¿no? Los resultados. 55% de los votos los consigue Noboa, Luisa González el 44%, una diferencia de 12 puntos porcentuales entre las dos figuras políticas, pero las encuestas advertían que incluso podía ocurrir un empate técnico. ¿Qué ocurrió finalmente en los votantes ecuatorianos que finalmente le dieron la victoria al presidente de este país? Bueno, creo que el principal factor que puede haber incidido en la poca certeza de las encuestas o con la realidad de la votación es que había mucho voto vergonzante a favor de Noboa, ¿no? Es decir, gente que no decía por quién iba a votar o que se declaraba indeciso, pero que tenía decidido su voto por Noboa. Eso creo que es uno de los factores principales. Y los otros factores, el primero puede ser justamente que el correísmo ya en primera vuelta estuvo muy cerca de su techo que había alcanzado en las dos elecciones anteriores y no tenía mucho donde crecer. Un acuerdo fallido con el partido del movimiento indígena Pachacutic, que creo que más que favorecerle en número de votos ahuyentó la posible votación. Un control electoral más claro, más fuerte por parte de ADN, el partido del presidente, la prohibición de que se tomen fotos al voto, que hubiera podido incidir también en el voto extorsivo que muchos estaban denunciando en ciertas juntas electorales en la primera vuelta. Y el tema entre otros, hay muchos más, pero otro tema principal es justamente el correísmo versus el anticorreísmo, ¿no? Este clivaje que tenemos en Ecuador y que pues incide muchísimo en esta elección, ¿no? Votando mucha gente no porque el candidato presidente le sea de su agrado, sino porque se negaban a que vuelva el correísmo, ¿no? Sí, de hecho esa era justamente la pregunta que iba a hacerle. ¿Usted considera que los electores ecuatorianos se votaron a favor de Noboa o efectivamente fue un voto en rechazo a lo que fue la política de Rafael Correa en su momento y ahora con Luisa González como esa figura que encarnaba también parte de ese movimiento? ¿Qué considera usted? Bueno, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero hay un fuerte componente anticorreísta. Hay gente que votaría por cualquier otro candidato con tal de que el correísmo no vuelva a gobernar, ¿no? El anticorreísmo está muy fuerte todavía en el país y sobre todo alrededor de la figura de Rafael Correa, que es una figura muy polarizadora, ¿no? Un 30% de los ecuatorianos le detesta y otro 30% le ama. Entonces, realmente él polariza mucho el escenario político. Y frente a eso, pues todos los anticorreístas evidentemente votaron por Noboa. A esto hay que sumarle el propio apoyo del presidente, ¿no? Porque el presidente también ya ha empezado a construir una base de apoyo importante que podríamos nombrar noboísmo sin que necesariamente sea un nombre totalmente adecuado, pero gente que en todo caso encuentra en Noboa una expresión de lo que ellos quieren para el país, ¿no? Al contrario del anticorreísmo que, como digo, no vota porque sea Noboa, sino vota porque no es Correa o el correísmo. Analicemos precisamente la figura del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Él ha tenido más de un año y medio, ¿no? Precisamente en lo que era cumplir el mandato de lo que fue Guillermo Lasso. ¿Considera que precisamente este periodo le ha jugado a favor en los resultados electorales o hay más expectativas o esperanzas de lo que podría ser en los próximos años, en los próximos 4 años más como presidente de este país? Bueno, sus niveles de popularidad se han mantenido, ha bajado un poco de la elección anterior, pero se han mantenido relativamente estables a pesar de algunos errores que ha cometido, tanto en campaña como en la gestión del gobierno. Sin embargo, mantiene un capital político importante
todavía. Hay mucha gente que todavía le cree, hay mucha gente que todavía le apoya, ¿no? Pero evidentemente hay que entender que la votación que recibe no es solo votación de gente que le apoya, es gente que votó por él, como decía antes, porque era la opción frente al correísmo. Entonces, eso implica que él tiene que enamorar a esos votantes en su gestión para mantener este capital político en el resto del tiempo que le queda. Incluso está hablando él de la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, y para convocar a una asamblea constituyente tendrá que mantener su capital político, porque si no podría perder el control de esa asamblea constituyente y resultarle el tiro por la culata en ese sentido, ¿no? Sí, precisamente en esa línea, si nos pudiera contar cuál es el respaldo que finalmente tiene dentro del Congreso de Ecuador el actual presidente Daniel Noboa, y cómo eso le puede jugar a favor o en contra en los próximos años de este mandato. Bueno, Daniel Noboa tiene un bloque importante en la Asamblea, casi muy cercano a la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es de 76 votos, me parece, y está relativamente cerca, o 73. Tiene muy pocos asambleístas que buscar, que seguramente va a encontrarlos, porque en el país hay muchos partidos pequeños. Tenemos un sistema de partidos que propende a la atomización del sistema. Hay muchos partidos pequeños que podrían, pues, justamente apoyar a Daniel Noboa para que tenga mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, lo que permitiría gobernabilidad, ¿no? Ahora, del otro lado hay un bloque también grande de la Revolución Ciudadana, que seguramente se pasará a la oposición desde el primer día. Sin embargo, ya han empezado algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana a renunciar a su partido y declararse independientes, que es muy típico que pase en Ecuador, y es muy probable que esos asambleístas independientes, como se denominan, apoyen también al gobierno, porque el gobierno tiene más fácil la posibilidad de hacer acuerdos, Sí. porque tiene el control de los recursos, ¿no? Hablemos de la figura de Luisa González, esta correísta que ya se había enfrentado por lo demás a Daniel Noboa en las elecciones del 2023. Ella acusaba horas después de los anuncios de los resultados del pasado domingo de que estaban ante un fraude electoral. Todo esto en medio también de fuertes cuestionamientos que lanzaba anteriormente en contra del gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué podemos hablar precisamente de esta figura en medio de lo que fue su derrota electoral, hablando de 12 puntos de diferencia entre los dos candidatos? Sí, el correísmo, por este conflicto que tiene Correa con gente que cree que le puede traicionar, no ha seleccionado buenos candidatos, no lo hizo antes con Andrés Arauz, ni tampoco lo hizo en las últimas dos elecciones con Luisa González. Luisa González es una mala política y una mala candidata, no llegó a agradar a los electores. En el debate su desempeño no estuvo bien. Y finalmente ahora, ¿no? Este negarse a reconocer un resultado tan abultado, ¿no? Como si esa enorme proporción de votos pudiera conseguirse a través de un fraude, ¿no? Quizás si los resultados hubieran sido apretados como anticipaban las encuestas, podría haberse visos de fraude, pero en este caso Claro. es imposible. Y claro, ¿no? Y lo más triste es que ha quedado sola, ¿no? Ha quedado sola los máximos dirigentes de la Revolución Ciudadana, sobre todo quienes están en cargos públicos, han reconocido ya el triunfo de Daniel Noboa, y pues es aupada por unos pocos más correístas, y por el mismo Rafael Correa siguen sosteniendo algo que es insostenible, que hubo fraude, ¿no? Bueno, ¿y en qué posición queda también Luisa González, teniendo en cuenta que incluso figuras del correísmo han salido a señalar que los resultados que entregaba el Consejo Nacional Electoral eran reales y descartando totalmente de la existencia de un fraude electoral? ¿En qué pie queda ella finalmente tras estas elecciones? No, yo creo que esa ya quedará muy relegada políticamente. Dos derrotas consecutivas con el partido que más apoyo ha tenido a lo largo de los últimos años en el Ecuador, pues es un peso que del que difícilmente se va a poder librar, ¿no? No creo que el correísmo la vuelva a tomar en cuenta para mucho más.
Igual lo que le pasó a Andrés Arauz, ¿no? Andrés Arauz, más allá de unas declaraciones disonantes que suele hacer en medios o en su cuenta de X, pues ya no es una figura política relevante, y lo propio le pasará a Luisa González, ¿no? Porque además, como decía antes, no es una buena política y probablemente no tenga una carrera que vaya más allá de esto, ¿no? Ya para ir cerrando esta entrevista, hablemos de la situación de inseguridad que ha atravesado Ecuador en estos últimos años, sin ir más lejos, cuando Daniel Noboa asume, ¿no?, el 2023. Tiene que hacerlo también en un contexto bastante complicado, ¿no?, con los motines en las cárceles, la toma de rehenes también en este canal de televisión. Él aplica varias medidas, por cierto, ¿no?, la de declarar conflicto armado interno. Eso en las primeras semanas, en los primeros meses. ¿Han tenido efecto esas medidas? ¿Y cuál ha sido también la respuesta de la población, teniendo en cuenta que también ha enfrentado críticas respecto a esas medidas que algunos podrían considerar muy drásticas? Bueno, en el país hay una fuerte inclinación por la mano dura contra la delincuencia, aunque eso implique hasta violaciones de los derechos humanos. La exigencia ciudadana es que la delincuencia se la trate con la mayor severidad posible. Y pues Noboa creo que ha entrado en esa lógica, ¿no? Declarando, como tú decías, conflicto armado interno o no internacional, como se dice jurídicamente, pues además tomando medidas drásticas de control, patrullaje de los militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta ahora no ha dado demasiados resultados, ¿no? Sin embargo, la gente parece que de todas formas quiere confiar en que esto vaya a funcionar, y de ahí pues que parte del apoyo que recibió Noboa en las elecciones se desprenda justamente de sus actuaciones en el control de la seguridad, además de todos los ofrecimientos que ha hecho, sobre todo de recibir cooperación internacional, en especial de Estados Unidos, para combatir la delincuencia y la violencia, ¿no? Muchas gracias, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Ecuador, por este completo análisis. Ahí estuvimos, por cierto, revisando, ¿no?, lo que ha sido esta victoria de Noboa y también los desafíos que tiene por delante el presidente de Ecuador, ¿no?, principalmente enfocado en la violencia. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Así nos vamos a la pausa, pero a la vuelta vamos a estar con Raúl Sor analizando también otras aristas que quedan detrás de esta victoria.